Escuela de Antropología y doctora en Antropología Social de la Universidad de Copenhague. Germán Morales, académico de la Escuela de Psicología y magíster en Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Carolina Muñoz, académica de la Escuela de Trabajo Social y doctora en Política Social de la Universidad de Birmingham. Una vez finalizadas las exposiciones, tendremos un espacio de diálogo con los presentadores y presentadoras, por lo que les pido realizar sus preguntas y comentarios a través del chat. De esta forma, y dando inicio a las exposiciones, dejo con ustedes, primero a la profesora Soledad Herrera, quien expondrá experiencia de la pandemia COVID-19 entre las personas mayores chilenas, seguimiento de una cohorte nacional. Adelante, profesora Herrera. Hola, buenos días. Voy a compartir la pantalla. Buenos días. Yo les voy a presentar un estudio sobre la experiencia, cómo han vivido la pandemia del COVID las personas mayores chilenas, seguimiento de una cohorte nacional en Chile. Los antecedentes de esto es que, bueno, las personas mayores sabemos que son las que han sido, las que teóricamente deberían ser las más afectadas por la pandemia, no solo porque tienen mayor riesgo de mortalidad, sino porque también las condiciones de confinamiento obligatorio voluntario tendrían mayores consecuencias en su salud física y mental. Y además muchos estudios muestran los riesgos que tiene el edadísmo en el bienestar y salud de las personas mayores, producto de la visión de estas personas como las más vulnerables y además las que han tenido más restricciones a las diversas formas de participación, incluso al interior de sus familias. El contexto de esta investigación es la Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez que venimos realizando en un proyecto conjunto de la UC con la Caja de los Andes desde el año 2007, con encuestas nacionales cada 3 años. Nosotros veníamos viendo que el índice total de calidad de vida en la vejez venía subiendo desde el año 2007 hasta el año 2016, bajando en la última encuesta del año 2019, que se hizo justo después del estallido social. Teniendo esta primera medición, esta quinta encuesta nacional de calidad de vida de la vejez, que se realizó a más de 2.000 personas en todo Chile de manera presencial, entre el 28 de noviembre del 2019 y el 19 de enero del 2020, es que nosotros postulamos a un concurso ANIT COVID para realizar un seguimiento panel telefónico de una submuestra de esta encuesta, de 720 casos, que lo hemos medido 3 veces durante la pandemia. La primera ola fue durante el invierno 2020, en el primer pic del confinamiento. Luego los medimos en el verano del 2020-21, cuando ya se habían levantado la mayoría de las restricciones a lo largo del país, y luego en el otoño del 2021, cabe decir que estamos finalizando el terreno, por lo tanto los resultados que yo voy a mostrar aquí son preliminares. Nos faltan todavía incorporar unos 50 casos de mayo del 2021, pero igual quise mostrarles a ustedes estos resultados que aún son, como yo les dije, preliminares, y les ruego que no los difundan todavía. Las variables que medimos abarcan distintos ámbitos de la calidad de vida. En primer lugar, bienestar subjetivo, indicadores que tenemos de salud física, ustedes los pueden ir viendo ahí. Tenemos indicadores de salud mental, de relaciones sociales como aislamiento, soledad, percepción del trato que tienen las personas mayores desde la sociedad, por ejemplo, desde los medios de comunicación, condiciones materiales y variables sociodemográficas. Aquí vamos a ver algunos de estos indicadores. En primer lugar, con respecto al indicador clave de calidad de vida, que es nuestra pregunta sobre cuán satisfecho se ha sentido usted con su vida en los últimos 6 años, cabe señalar que empeoró esta percepción. Podemos ver, por ejemplo, que en la línea base del 2019, cuando yo hablo de línea base 2019, me refiero a estos mismos 720 casos, pero medidos en la encuesta de calidad de vida a fines del año 2019, post-estallido. Un 32% se sentía poco satisfecho, insatisfecho con su vida, y un 68% se sentía muy satisfecho. Vemos que en el verano 2020 aumentó a 55% las personas mayores que se sienten poco satisfechas con su vida. Bueno, en invierno 2020 no hicimos esa pregunta, no hemos hecho todas las preguntas en las 3 olas, por eso que a veces vamos a ver algunos vacíos en algunos
en algunas barras. Por lo tanto, hay un empeoramiento en la sensación general de calidad de vida. Sin embargo, cuando nosotros les preguntamos por distintas necesidades, si ellos las encontraban que estaban adecuadamente satisfechas o no, vemos que algunas necesidades, algunas percepciones incluso mejoraron. Por ejemplo, la percepción sobre satisfacción de necesidades, en general las necesidades materiales, como las necesidades económicas, de vivienda y alimentación, mejoró la percepción de satisfacción de estas necesidades, seguramente porque aquí entran en juego las expectativas que tienen las personas sobre cómo tienen que ser satisfechas sus necesidades. Claro, y en un entorno en que las necesidades materiales están siendo más favorables, ellos encuentran que no han empeorado tanto en el fondo. Pero las que sí empeoraron para ellos fueron claramente las necesidades de afecto y cariño y las necesidades de recreación. ¿A qué se puede deber esta disminución posiblemente en la satisfacción con la vida? Hemos encontrado que a lo largo de este seguimiento las variables que más disminuyeron fueron las que tienen que ver con salud, con un empeoramiento en la autopercepción de salud, con el aumento de algunos problemas de salud, y sobre todo, como decía el rector anteriormente, con el empeoramiento de la salud mental, el aumento de la ansiedad y de algunos síntomas depresivos. Y también empeoraron algunos indicadores de nutrición. Pero también mejoraron algunos indicadores de calidad de vida. Principalmente, por ejemplo, mejoraron algunos recursos psicosociales, como el aumento de la resiliencia, sobre todo en el primer pic de la pandemia. Aumentó el contacto con familiares y amigos, y también aumentó el uso de celular, específicamente las videollamadas, que han permitido un mayor contacto con familiares y amigos. Aumentó también la corresidencia intergeneracional, y eso se relaciona también con una alta percepción de apoyo que tienen las personas mayores. Con respecto a los indicadores de salud que empeoraron, claro, la autopercepción de salud empeoró. Principalmente la autopercepción de salud como regular aumentó de 42% a un 49%, y es continuo este empeoramiento, esta menor percepción de salud, y los problemas de salud que más aumentaron fueron sobre todo los problemas de memoria, que aumentaron de un 25% a un 44%, y problemas gastrointestinales que aumentaron de un 22% a un 37%, ambos dos problemas muy asociados con el estrés, ¿no es cierto? Con respecto a los indicadores de salud mental, es interesante mostrar que aumentaron efectivamente los síntomas depresivos y los síntomas de ansiedad, muy a la par ambos dos indicadores medidos con escalas internacionalmente validadas, y vemos que este aumento de estos indicadores de salud mental es progresivo, no se han recuperado todavía, ni siquiera incluso durante el verano 2020, en que las medidas de confinamiento fueron menos estrictas para las personas mayores. Con respecto a los recursos psicosociales, aumentó, como habíamos dicho, la resiliencia. Esta es una escala de resiliencia, un promedio de la escala que va de 0 a 16. Vemos que durante el invierno del 2020 aumentó la resiliencia. Es el indicador que más cambió durante el seguimiento de la pandemia. Las personas mayores movilizaron estos recursos de resiliencia, sobre todo en el momento más estresante de la pandemia, durante el invierno 2020, y vemos que después baja un poco durante el verano 2020 y el otoño 2021. Disminuye el alto riesgo de aislamiento social. Esto se refiere a la cantidad de personas con que se conectan las personas mayores, principalmente porque aumentó la cantidad de personas, de familiares, incluso de amigos con los cuales las personas mayores se conectaron durante la pandemia. El problema es que estas personas con que se conectaron, si bien aumentó la cantidad, disminuyó las relaciones más de cara a cara afectivas con estas personas. Y por esto, la soledad, el sentimiento de soledad, incluso aumentó durante la pandemia, pese a que aumentó la cantidad de gente con que se conectaron. Porque esta mayor cantidad de contactos fue realizada principalmente a través de medios virtuales, especialmente a través del smartphone, como yo les decía, y las videollamadas que aumentaron durante la pandemia. Con respecto a la corresidencia, yo les decía, bueno, el contexto familiar de las personas mayores en Chile es que, a diferencia de otros países, la mayoría de las personas mayores vive acompañado, el 82%, pero durante la pandemia aumentó la corresidencia intergeneracional.
ya sea los que viven con hijos, aumentó de un 44 a un 50%, o con nietos de un 26 a un 29%, o con otros familiares. Y esto se relaciona con que efectivamente las personas mayores tienen una alta percepción de apoyo social, en todos los ámbitos como podemos ver acá. En resumen, el confinamiento hemos visto que implica un gran estrés y preocupación para las personas mayores, disminuyendo su nivel de satisfacción vital, aumentando los niveles de ansiedad, aumentando los síntomas depresivos y otros problemas de salud. Sin embargo, por otro lado, es importante destacar que las personas mayores incrementan sus recursos específicos que les permiten enfrentar mejor estas situaciones estresantes. Bueno, y parte de lo que sigue de la investigación va a ser justamente ver esta relación entre los recursos que tienen las personas mayores y cómo eso incide, ¿no es cierto?, en sus niveles de bienestar. Entre ellos hemos visto que aumentó la resiliencia, el uso de los smartphones, hay mayor conectividad social, y cambios en configuraciones residenciales, aumentando la correspondencia intergeneracional, que pueden ser efectivamente recursos que les estén ayudando a las personas mayores a enfrentar esta situación. Cabe señalar que en el contexto internacional, en realidad las personas mayores no han sido las más afectadas en cuanto a su situación de salud mental, son los jóvenes los que más han sufrido la pandemia. Y eso viene un poco a desmitificar, ¿no es cierto?, lo que todos los medios de comunicación transmiten, ¿no es cierto?, que son las personas mayores las que menos pueden enfrentar esta situación. A mí me gustaría terminar esta presentación con justamente relevando que estas personas mayores sí tienen recursos para enfrentar estas situaciones y sobrellevarlas, porque bueno, han tenido toda una experiencia a lo largo de su vida y estos recursos los pueden movilizar en estos periodos estresantes. Simplemente para terminar, una alimentación de este estudio es que efectivamente la primera ola de la encuesta de calidad de vida fue presencial y estos 3 seguimientos han sido de manera telefónica. Se analizó la no respuesta por no selección, por no contacto, porque la gente no contestó, no quiso contestar. No es enteramente aleatorio, efectivamente, como se sabe en este tipo de encuesta, y quizás esto se puede extrapolar también a otras encuestas telefónicas que se están haciendo hoy en el país, que efectivamente el seguimiento tiene un poco menos de representación de las personas menos educadas y menos conectadas digitalmente, ¿no? Sin embargo, eso no afectó mayormente los resultados que yo les estoy mostrando. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Herrera, por el privilegio de poder tener una primera mirada a estos datos parece que literalmente recién salido del horno, así que es un privilegio poder tener esta visión de un grupo al cual es tan difícil llegar precisamente en un contexto cuando muchas de las estrategias para la recolección de datos tienen que transferirse hacia el uso de tecnología. Y eso es un grupo que muchas veces es difícil llegar, así que muchas gracias por los interesantes resultados. Ahora dejo con ustedes, vamos a escuchar la exposición de la profesora Risor, titulada La vida socioeconómica en las familias vulnerables durante el COVID-19. Adelante, profesora Risor. Muchas gracias. Yo también voy a compartir pantalla. Aquí está. Bueno, muchas gracias. Un saludo especial, obviamente, a nuestro rector, decana, toda la comunidad universitaria. El trabajo que yo voy a presentar ahora también es un análisis preliminar de un trabajo realizado en este contexto de pandemia. Es un trabajo que forma parte de una investigación liderada por la profesora Svina Das y Clara Hahn desde Johns Hopkins University. Y en ese sentido forma parte de un estudio global y comparativo con el propósito de estudiar las consecuencias económicas, las consecuencias sociales de las políticas de contención del COVID-19, sobre todo en contextos marcados por un alto grado de desigualdad social y económica. En el caso de Chile, esta investigación estaba constituida por la profesora Clara Hahn, por la profesora Marjorie Murray, yo, quien les habla, además de Daniela Tapia, Constanza Tizzoni, Pablo Sibar y Gabriela
Piña. En términos de metodología, nosotros trabajamos con un cuestionario en profundidad, un cuestionario formulado por antropólogos, a través de llamadas telefónicas bisemanales durante 4 meses que realizamos con 24 familias en la región metropolitana, en la Araucanía y en Antofagasta. Nosotros elegimos trabajar con familias con quienes ya habíamos llevado a cabo investigación etnográfica, y eso nos permitía una cercanía en la relación. Ya conocíamos las familias con quienes trabajamos, y en ese sentido también una profundidad en los datos sobre cómo los efectos de la pandemia se insertaba también en la economía familiar. Las políticas del Estado se iban insertando también en las relaciones dentro del hogar y también en los barrios. Uno de los elementos aquí que quiero destacar hoy es la manera en que la crisis por el COVID-19 en nuestro material figura muy marcadamente como una crisis dentro de una crisis, ¿no? Una crisis sociopolítica generada por la revuelta de octubre de 2019, y a la vez, cuando se analiza esta realidad desde las perspectivas de las familias que nosotros entrevistamos, esta noción de crisis ya no se puede conceptualizar únicamente como un evento, como una ruptura o un quiebre, sino crisis también aparece como una cronicidad. Desde la realidad situada de nuestros interlocutores, COVID-19 se entrelaza con enfermedades y heridas ya abiertas, en el sentido figurativo, pero también en el sentido muy concreto, muy carnal, como por ejemplo heridas crónicas de diabetes o una cicatrización postparto infectada, no tratada, artrosis, inclusive cáncer, no tratado por listas de esperas que se prolongan aún más en el contexto actual. En ese sentido, COVID no estalla sobre una normalidad calma, una normalidad cómoda, sino se inserta en una realidad marcada por una violencia estructural, donde la desigualdad, la precariedad e inclusive la muerte prematura se han normalizado como mala suerte o inclusive como consecuencia de una conducta individual irresponsable. En este sentido, el estudio de hogares vulnerables o en contextos de vulnerabilidad es también un estudio del Estado desde los márgenes, cómo es vivido, experimentado en los márgenes, cómo el sistema de salud, los municipios, las organizaciones sociales y vecinales se hacen presentes también en la intimidad de los hogares, en las relaciones familiares. Lo mismo se puede decir sobre el sistema de pensiones, la política, también neoliberal, como vamos a ver, expresada en focalización de bonos y beneficios sociales. Los efectos de COVID y las respuestas sanitarias y económicas del Estado son, en otras palabras, absorbidos, podemos decir, y son distribuidos dentro de los miembros del hogar. Son personas de carne y hueso que llevan el peso de la precariedad, que llevan el peso del miedo y de la incertidumbre, y en alguna manera dando, yo creo, seguimiento de la interesante presentación que nos acaba de compartir la profesora Herrera. Lo que ahora quiero hacer es detenerme a partir de estudios de caso cualitativo en los efectos intergeneracionales dentro del hogar, de cómo las cargas son distribuidos y cómo son vistos y experimentados desde los ojos de una mujer adulta mayor. Y en ese sentido, el análisis, insisto, que también es preliminar de nuestros datos, es informado por estudios de varios casos, pero por razones de tiempo, hoy día nos vamos a centrar en Anita. Anita tiene 66 años, es viuda, madre, abuela, ha trabajado como empleada doméstica y hasta la pandemia seguía trabajando ocasionalmente. Sufre de hipertensión y artrosis. Años atrás, el patrón, como dice ella, a su empleador, le prestó dinero que ya devolvió para tener el pie de crédito, para el crédito hipotecario de la casa actual que ella tiene en una villa. La casa está pagada y eso es su orgullo, su mayor logro. La casa es su hogar
y es también la casa materna de sus hijos. 2 hijas viven relativamente cerca, otra vive lejos y sufre de enfermedades crónicas, está desempleada y a la vez tratando de escapar de una relación violenta. Cada cierto tiempo se queda con su madre. Ahora, cuando comenzó la cuarentena, Anita ya estaba lidiando con una situación difícil. Antonio, su hijo de 38 años, había vuelto al hogar luego de un matrimonio fallido. Trajo su nueva pareja, Noelia, de 26 años, y a su hijo de 2 años de una relación anterior. Entonces Noelia dio a luz a una niñita prematura con 4 meses de anticipación. En ese momento Antonio había sufrido un accidente que le había imposibilitado trabajar. Durante la cuarentena, Noelia dio luz a su tercer hijo, que también nació prematuro. Ahora viven todos juntos. Como también es el caso con otros adultos mayores en nuestro estudio, el hecho de que Anita es quien en la familia tiene la casa propia ya pagada y su hijo no, también ratifica en alguna manera la relación de dependencia y perpetúa también el hacinamiento durante el confinamiento. Anita se alegra de la presencia de su nieto, pero el confinamiento también empuja el riesgo evidente de generar lo que ellos definen también como roce entre los miembros del hogar. El ingreso estable del hogar es la pensión que Anita recibe de su fallecido esposo, quien estaba afiliado al sistema antiguo de pensiones. Hasta enero 2020 recibía 240,000 pesos al mes, pero ella sentía que no era suficiente y por esta razón contactó a una trabajadora social para ver si podía tener apoyo ahora que estaban los 4 nietos. Por razones poco claras, la asistente recomendó traspasar su pensión al sistema de AFP y la hizo firmar un permiso para el cambio con la promesa de que así iba a acceder a ayudas sociales. Sin embargo, los anhelados bonos no han llegado. Esto los bonos es como con padrastro, me dice. No se sabe quién le llega a quién no. Y ahora recibe solo 40,000 pesos mensuales, ingreso que complementa con la venta de completos y pan casero que le genera hasta 150,000 pesos al mes. A la vez, Noelia, la nuera, recibe bonos ocasionales por sus hijos que son depositados en su cuenta RUT. Antonio ayuda con los completos, pero Anita siente que la presión de ser proveedora al hogar a los 66 años pesa. En muchas de nuestras entrevistas en este estudio, el retiro de los 10% de los fondos de pensiones marcó un momento de alivio en los hogares, en la economía familiar y en algunos casos inclusive ha dado impulso a pequeños emprendimientos. Antonio también consideró retirar su parte, pero al final nunca lo hizo para evitar que los fondos fuesen automáticamente traspasados a la cuenta de su ex esposa, con la que mantiene una deuda de pensión alimenticia. Anita tampoco ha retirado sus fondos, principalmente porque no sabe cómo hacerlo y no ha podido recibir el apoyo para hacerlo. La familia complementa los ingresos con la caja de comida que han recibido por parte del Estado y también por parte de la ONG Techo. También recibe ayuda ocasional de su familia extendida. Al mismo tiempo, Anita, quien es la tesorera de su junta de vecinos, ayuda a organizar y cocinar la olla común, donde ella y 4 otras mujeres cocinan 300 comidas, o sea, platos, a la semana para vecinos necesitados, entre ellos sus propias familias. También depende de relaciones clientelares que ella como dirigente ha desarrollado con algunas autoridades municipales. Así conseguimos apoyo para la olla, nos dice. Anita es fuerte, pero está cansada. En el barrio hay familia con COVID y salvo su participación en la olla común, ella lleva meses y meses sin salir. Como es el caso con otros adultos mayores, ella efectivamente teme perder la vida aquí en esta pandemia. Aunque en la actualidad no está con medicamentos antidepresivos y dice, estoy como histérica, con pánico, con todo lo que se escucha sobre esta enfermedad. Sumado a este temor está la preocupación por las consecuencias económicas que generaría su eventual deceso en el entorno y en la economía familiar. Sufre de dolores de articulaciones y un mes antes que terminamos las entrevistas se lastimó los brazos tan gravemente que ya no podía levantarlo. Si me lo permitieron los brazos,
Ya no me importaría más el virus, yo saldría a trabajar. No me da miedo a trabajar, dice un día. En un comentario quizás implícito también sobre el desempleo de su hijo, que a la vez hace eco a la ideología neoliberal que sitúa la culpa de la pobreza en una supuesta flojera del pobre. Las últimas noticias, a terminar esta ronda de entrevista, es que Antonio consiguió trabajo ahora como administrador, estuvo junio, pero ha pasado más de un mes y aún no recibe sueldo. Tendremos que ver qué pasa, me dice Anita, en la última entrevista en junio. Nuestro estudio indica que la crisis de COVID, por lo menos aquí durante la primera ola del 2020, donde realizamos estas entrevistas, acudiza precariedades económicas y relaciones intergeneracionales tensas. Es notorio cómo el COVID figura como un elemento más en una vida marcada por incertidumbre. Esto a la vez nos lleva a preguntar, ¿desde cuál perspectiva la pandemia aparece realmente como un evento discreto? Un discreto, catastrófico, que radicalmente altera la realidad. Esta sin duda es la mirada del Estado. También podemos decir que es nuestra mirada desde clase media, alta, que justamente sí vimos nuestra vida severamente alteradas y sentimos una vulnerabilidad y una incertidumbre más palpable que antes. Con esto no estoy tratando de ninguna manera de minimizar los efectos del COVID entre familias en contextos vulnerables, donde sin duda el impacto es grave. Sin embargo, yo considero que a la vez debemos tener en mente que en estos contextos, este macroevento catastrófico llamado COVID-19 también se traduce, ¿no? Se desagrega en la vida cotidiana en múltiples eventos, como en este caso de Anita, que son pequeños cuasi-eventos de precariedad que tienen una similitud con tantos otros cuasi-eventos de desempleo, de pequeñas enfermedades, de imposibilidades, de precariedad, que por mucho tiempo, por décadas, han sido normalizados y por ende también invisibilizados en Chile. Terminando, podemos decir que está aún por verse si la crisis del COVID, dentro de la crisis del estallido, nos va a facilitar el lenguaje, nos va a facilitar políticas de reconocimiento a esos múltiples cuasi eventos que caracterizan vida en contextos vulnerables, y si nos permiten cambiar, modificar la carga de la precariedad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Risor, por la presentación. Ya se puede vislumbrar una de las fortalezas de las ciencias sociales en la capacidad de trabajar con múltiples métodos, donde podemos ver datos agregados utilizando instrumentación en estudios de paneles, y después tener la maravillosa posibilidad de entrar en la vida de las personas gracias a la entrevista en profundidad. Y eso claramente proporciona una riqueza de datos que es propia, me parece a mí, de las ciencias sociales y del pluralismo metodológico. Ahora toca el turno al profesor Germán Morales, quien expondrá su charla titulada Desgaste profesional, duelo y pandemia. Adelante, profesor. Bueno, buenos días. Muchos saludos, rector, decana, profesores, profesora. Quisiera partir, lo que voy a presentar en rigor es una reflexión, digamos, que está basada en gran piezas que hemos tenido de extensión como programa de magíster en función de demandas que la comunidad nos ha realizado. Quiero dedicar esta ponencia a la memoria de Teresa Llanos, quien fuera una psicoterapeuta sensible, acogedora de personas y grupos, y que fuera profesora de nuestra facultad y que murió durante este tiempo. Parto con una cita de Paolo Giordano, físico conocido por un libro importante, La soledad de los números primos, pero este es un libro que él escribió en marzo del año pasado. No tengo miedo de caer enfermo. ¿Y de qué tengo miedo? De todo lo que el contagio puede cambiar.
de descubrir que el andamiaje de la civilización que conozco es un castillo de naipes, de que todo se derrumbe, pero también de lo contrario, de que el miedo pase en vano sin dejar ningún cambio tras de sí. Hace algunas semanas en cuarentena entré a una farmacia y me antecedió un señor de 75 años que se puso nervioso por intentar encontrar el permiso y mostrárselo al guardia. Luego entró y al sacar su número se le cayó y comenzó a gritar a pesar de que era el próximo en ser atendido. No pude evitar comentarle: tranquilo señor, esto va a terminar un día. En vez de enojarse, me miró y dijo gracias. Al ser atendido se disculpó con la dependiente de la farmacia. El año pasado, en medio de la cuarentena, realizamos con una colega un taller sobre desgaste con profesores como una tarea de extensión de la EPUC. En esta actividad me impactó mucho cómo las y los profesores contenían a las niñas y los niños y creativamente los apoyaban por video, llamadas de celular o yendo directamente a dejar a sus casas guías y materiales. Cuando nosotros reconocimos su cuasi heroico esfuerzo, se emocionaron de ser reconocidos y de contar con un espacio donde ser escuchados y escuchadas. Trabajando con varios equipos de profesionales de salud y de salud mental, hemos constatado el desgaste profesional. En estos grupos habitualmente comenzamos pidiéndole que dijeran una palabra que asociaran al cuidado y al desgaste de su labor en el contexto de COVID. Y casi invariablemente decían cansancio, cansancio, cansancio. Fue una palabra recurrente. Nuestro programa de Magíster cuenta con un consultorio virtual al que han recurrido varias instituciones ligadas al ámbito educativo, social y de salud para la atención de sus funcionarios y sus familias, y son numerosas las consultas que dan cuenta del agobio y la angustia de las personas que desarrollan labores de atención en salud, atención en educación, cuidado de personas de tercera edad, dando cuenta de un desgaste emocional relevante. Si agregamos que el año pasado organizamos un seminario sobre duelo en contexto de COVID destinado a profesionales de salud, en el que se inscribieron más de 1000 personas y asistieron más de 500, pues la plataforma no permitía a más personas. En el chat y en los mails posteriores se agradecía poder nombrar la muerte y hablar de ella, y los difíciles momentos que se vivían en los procesos de duelo que aquellos profesionales tenían que acompañar. Si vamos a las cifras, además estas son elocuentes, pues muestran dificultades de salud mental y un desgaste que da cuenta de una situación compleja. Ya el año pasado, la Asociación Chilena de Municipalidades realizó una encuesta que mostró que el 79,5% de las personas consideraban que la crisis sanitaria había afectado negativamente las emociones de las personas de su entorno cercano. Ya en el 2020, sobre todo por el confinamiento, las coordenadas de tiempo y espacio se han alterado, que hacen que sea recurrente la coloquial alusión al Día de la Marmota. Y estas coordenadas, tiempo y espacio, son estructurantes psicológicamente, y al alterarse esta, se afecta a la salud mental. Por ello, esto alimenta la sensación de agobio y también las interacciones familiares son más intensas, sobre todo por quienes están en confinamiento y o quienes obligados a salir a trabajar experimentan el miedo al contagio. En un reciente estudio de la Asociación Chilena de Seguridad, junto al Centro de Estudios Longitudinales de nuestra universidad, mostró que el 73% de la población encuestada señaló que su vida era diferente desde la pandemia, y el 49,5% percibía su ánimo peor o mucho peor, dando cuenta de un relevante número de síntomas moderados y suaves de depresión. Igual es necesario que en esta encuesta las personas consideran el ámbito de realización, un ámbito de realización del trabajo, y que no se profundiza acerca de las valoraciones de la vida diferente a la pandemia, donde podrían surgir algunos aspectos positivos en algunos cambios. Tampoco podemos concluir taxativamente que la percepción de síntomas, baja de ánimo, necesariamente son homologables a un trastorno, pero resulta evidente que la pandemia se ha constituido en un estresor que deviene en crónico. Tal como advierten Jiménez, Olaverri y Ben, respecto de la encuesta Ipsos, que indicó un 56% percibió un empeoramiento en su salud mental, tenemos muchas razones para sentirnos peor que antes, pero eso no nos convierte en enfermos.
En este sentido, observamos un riesgo en el de deterioro de la salud mental de la población asociada a una crisis en curso. Pero también debemos ponderar indicadores cuantitativos y cualitativos y combinar la investigación con el rol social, con el medio de las universidades. El escenario es demandante porque, tal como señala nuestra decana Marianne Krause en una entrevista a un semanario, existe una sensación de agobio. Es el agobio de no ver la luz al final del túnel. En sintonía con este potencial impacto en la salud mental, se observa un aumento de licencias médicas por salud mental en relación a otros años. En diciembre del 2020, la Cámara de Diputados reportaba que a nivel nacional las licencias médicas por motivos de salud mental habían aumentado en un 15% solo en el periodo comprendido entre enero y abril del 2020, en comparación al mismo periodo del año anterior. Si bien no hay datos nacionales más actualizados sobre licencias de salud mental, según la Superintendencia de Seguridad Social, solo en las 2 primeras semanas de abril se emitieron más licencias médicas que en cualquier mes desde que se implementó este sistema electrónico, el 2010. Ante este panorama debemos preguntarnos quiénes son quienes contienen y apoyan a la población y, como comentaba al comienzo, en las labores de extensión, tales como charlas, talleres, intervenciones grupales y atención psicoterapéutica con personas y familias que hemos realizado, hemos observado un desgaste de quienes cuidan y apoyan a la población. No solo los equipos UCI de los hospitales y clínicas están al límite de sus capacidades profesionales y personales, sino también lo están quienes trabajan en la red de atención primaria, programas de salud mental, redes educativas, programas sociales y en especial los dedicados a tercera edad. En especial los profesionales de la salud que están en primera línea no solo viven los efectos del desgaste con escasos espacios de contención y reconocimiento, sino que experimentan la experiencia disociativa de regresar a sus hogares para una pausa necesaria y legítima. Sin embargo, dicha pausa ocurre muchas veces luego de vivir no solo las angustias de muerte de sus pacientes y el agravamiento físico de los mismos, sino la muerte concreta y silente, luego de enormes esfuerzos para salvar la vida de muchas y muchos. Los y las conecta con sensaciones de fragilidad, angustia, impotencia y los instala en el acompañamiento de las familias que muchas veces viven sus duelos en soledad. En el caso de quienes laboran con sectores vulnerables, como los cuidadores de hogares de ancianos, estos experimentan temor al contagio o a ser un vector de contagio y en función de su mismo rol desarrollan turnos más largos de lo habitual y donde requieren contener no solo a los ancianos, sino a las familias de los mismos, que muchas veces reaccionan rabiosamente y con impotencia. En un estudio no nacional, un 18% de los cuidadores formales mostraron sentirse sobrepasados en tiempos de COVID y un 35% reconoció presentar dificultades para atender sus propias necesidades de salud. En la red de atención primaria, no solo ha sido central el proceso, que ha sido central en el proceso de vacunación, sino también en la trazabilidad, se ven enfrentados a hacer un nexo entre la comunidad y las familias con quienes enferman y quienes fallecen, algunas veces en sus hogares, y ello los impacta. Este impacto se refleja en indicadores como los señalados por la presidenta del Colegio Médico Francisca Crispi, de un 20 y un 30% de licencias de salud mental del personal de salud. El profesorado también ha pasado a ser con más visibilidad de lo habitual agentes de salud mental, muchas veces concentrando su esfuerzo en contener emocionalmente, dar esperanza y apoyo instrumental a muchas familias. Es así que al finalizar el año 2020, un 85% de los profesores expresaba tener un alto desgaste emocional, un 80% manifestaba haberse sentido agobiado por el trabajo en el último mes del año. Originalmente se utilizaba el concepto de burnout, también llamado desgaste profesional, quemazón o desgaste emocional, para caracterizar el desgaste sufrido por quienes desarrollan labores de ayuda. Hasta ahora el burnout no ha sido incluido en la categoría diagnóstica ni en el DCM-5 ni en el CIE-10, pero constituye una referencia insoslayable, dando cuenta con indicadores, incluso con instrumentos estandarizados, de poder observar este tema del desgaste. Maslach, quien acuñó el término, señala que el burnout
también llamado desgaste profesional, es un síndrome en que lo central es el agotamiento abrumador, las sensaciones de agenitud en el trabajo y un sentido de baja competencia en el mismo, y un déficit en la sensación de aporte de la realización personal. Si bien no contamos con datos empíricos recientes, nuestra experiencia de campo nos muestra un desgaste profesional recurrente expresado en el cansancio, sensación de agobio, ansiedad y a veces irritabilidad en los profesionales y técnicos que contienen y apoyan a la población, en especial en los sectores más vulnerables. Si pensamos además desde una lógica grupal, podemos hablar del desgaste emocional grupal, entendido como riesgos de equipo, que podemos definir como dinámicas disfuncionales que ponen en riesgo al equipo en el desarrollo de su tarea constituyente. Y observar polaridades emocionales que en una suerte, como en una suerte de péndulo, oscilan estos equipos que trabajan con el sufrimiento humano, que van desde la sobreinvolucración al distanciamiento emocional, desde la omnipotencia a la impotencia, desde la sobreactivación a la paralización. Este péndulo emocional es inevitable, pero requiere de tener un espacio de contención, de elaboración para cuidar a los equipos y así poder optimizar su tarea. La necesidad y demandas de contención emocional, el apoyo en roles de agencia y la constitución de ellos y ellas como soporte de la población requiere que cuidemos a los que cuidan y en este momento están en riesgo. Esto se hace más patente en el acompañamiento de los procesos de duelo. Según Andolfi, para hacer un proceso de duelo, requerimos que en familia haya un reconocimiento compartido de la pérdida, vivir juntos el dolor de la misma, para luego reorganizar el sistema familiar y dar lugar a la reinvestidura de otras relaciones y metas de vida que incluyan la pérdida. Como nos señalara Freud, el riesgo de la melancolía está en la identificación con el objeto perdido y la introyección del mismo, lo que impide asumir la pérdida y la despedida de un ser querido. Todos y todas hemos experimentado por estos días esa noción. Podría haber sido yo, es otro parecido a mí, pero quizás quienes están en primera línea en salud, en el ámbito social o en la educación, repasan en soledad los dilemas y las decisiones de acciones tomadas, a veces con sentimientos de culpa que no tienen asidero en un contexto sanitario de emergencia. Cuando ocurre la muerte, se hace presente la ausencia, y uno de los elementos más complejos de la actualidad es la imposibilidad de realizar el proceso de elaboración habitual que incluye el contacto y los ritos que lo encuadran. Según el psiquiatra Cristian Barría, refiriéndose a los funerales en contexto de COVID, dice en vida las visitas al hospital están limitadas severamente. Una vez producido el fallecimiento, 1 o 2 familiares son autorizados para acompañar el cuerpo unos momentos, lo que es muy bueno, pero para muchos familiares que no pudieron tener contacto con el fallecido en sus últimos días de vida, resulta potencialmente dañino no poder verlo en su funeral. De este modo, muchas personas no han podido despedirse adecuadamente ni recibir las muestras de afecto y reconocimiento propias de los ritos de duelo. Los deudos no han podido asistir o estar acompañados, recibir condolencias, tomar contacto físico y abrazarse y realizar los ritos mortuorios de sus credos religiosos que son fundamentales para favorecer los procesos de duelo. Tal como señala Evan Inverblack, el ritual tiene la capacidad de sostener múltiples puntos de vista, de ofrecer apoyo y contención de las emociones intensas, al mismo tiempo que facilita la coordinación entre individuos y miembros de la familia o de la comunidad que experimentan transiciones. La estructura de los ritos funerarios nos permite sostenernos por el afecto y reconocimiento familiar y comunitario, dando sentido a la pérdida y amortiguando el dolor de la misma, y así evitar una pérdida ambigua, al decir de Pauline Boss. En este momento, con esto voy terminando, requerimos certezas donde hay incertidumbre, requerimos a una acogida empática, requerimos vínculos que nos constituyen, requerimos de esperanza al lado de la pérdida de espacios cotidianos, familiares y comunitarios. Y para ello creo que nosotros como universidades, con acervo de un saber basado en la investigación, la sistematización, el oficio profesional, tiene desafíos imprescindibles, sobre todo para poder cuidar a los que cuidan. ¿Cómo hacerlo? Desarrollar mayor investigación sobre desgaste profesional en contextos críticos de profesionales y técnicos de salud, sociales y educación.
Desarrollar mayor investigación sobre el proceso de duelo en contextos críticos y el impacto de quienes los acompañan. Construir protocolos y dispositivos grupales e individuales para prevenir y abordar el desgaste profesional y los riesgos de equipo y favorecer el autocuidado y cuidado de los equipos de salud, sociales y educacionales. Mejorar los protocolos existentes y construir dispositivos grupales para procesos de elaboración de duelo complejo que pongan el acento en los procesos de simbolización y construcción de memoria. Optimizar y desarrollar dispositivos terapéuticos breves y remotos de bajo costo y amplia cobertura. Fortalecer el rol cuidador de quienes son mediadores del apoyo en contención, en salud y comunidad, dándole un lugar relevante a prácticas y rituales de reconocimiento. Y por último, fortalecer el rol de las universidades en su apoyo al entorno, siguiendo la línea del proyecto Colaborar de nuestra facultad asociado a la población La Legua, y los ciclos también los ciclos de charla organizados por la Escuela de Psicología durante el 2020 y la colaboración de académicos con el programa Saludablemente. Para estos desafíos ya contamos con caudales de conocimiento, no solo de la psicología ni el trabajo interdisciplinario, sino buscando sinergia teórica y metodológica de las ciencias sociales. Requerimos de confluir estos conocimientos y modelos de trabajo y ponerlos directamente al servicio de la comunidad y de una política pública de los sectores más vulnerables, sin perder de vista nociones de igualdad, inclusión, diversidad y dignidad imprescindibles hoy en día. Porque como dice el mismo Paolo Giordano, en tiempos de contagio, la carencia de solidaridad es ante todo una falta de imaginación. Gracias. Muchas gracias, profesor Morales, por esta interesante reflexión sobre la experiencia en el trabajo con personas que están llamadas a cuidar en contextos donde el cuidado es lo más difícil que hay. En particular estoy pensando en la distinción que usted hacía entre malestar social y enfermedad mental, cuando muchos de nosotros estamos entrenados para ayudar a personas con enfermedad mental, pero no tenemos muchos recursos para el malestar. Y muchas veces eso quizás se relaciona con el desgaste. Para terminar la ronda de charlas, quiero dejar con ustedes a la profesora Carolina Muñoz y su exposición titulada Lineamientos para una intervención social clínica hospitalaria en crisis sanitaria. Adelante, profesora. Muchas gracias, Alex. Voy a compartir pantalla. Y quería aprovechar, mientras tanto, de agradecer la invitación y la posibilidad de contarles lo que como escuela hicimos el julio a septiembre del 2020 como solicitud de la presidencia. Y bueno, y hacerme cargo también de quizás las presentaciones anteriores, me ha tocado cerrar y me han pedido que cierre con una visión quizás un poco más positiva de lo que es posible hacer, recogiendo también en esta propuesta quizás también estas problemáticas que planteaba Germán. El proyecto Reconectando es una respuesta a la situación de pandemia que enfrentó Chile el 2020 y que se hace cargo de los problemas asociados a la crisis sanitaria y que afectan a las personas que están enfermas y a sus familias en el marco de una enfermedad que asociada a la condición física, provoca miedo, provoca desesperanza, incertidumbre y estresores similares, y que se agudizan por las condiciones en las que se da la hospitalización frente a esta enfermedad, expresadas en obstáculos para comunicarse, imposibilidad de contacto físico, aislamiento de la familia para evitar contagio, y por cierto, el miedo al efecto más radical de esta enfermedad, que es la muerte. Frente a eso surge la necesidad de atender estas necesidades psicosociales de los pacientes y de sus familias
en el marco además de un sistema hospitalario que se encontraba y que se encuentra ahora, pero en julio y septiembre se encontraba colapsado, y que además evidencia la necesidad de contar con profesionales especialistas de recoger estos estresores en las personas de una manera rápida, de una manera asequible. Y por lo tanto, frente a la solicitud que nos hizo la presidencia a través de la unidad de subvenciones, nos pidieron que armáramos un proyecto en un muy corto plazo, y surgió el modelo que llamamos Reconectando, que es el que les vamos a presentar ahora, y que básicamente tiene dos focos. El foco que es la gestión del proyecto, que es muy importante cuando se terceriza la función del Estado, y que la toma la Escuela de Trabajo Social en conjunto con CIDENI, que es una organización de investigación, pero que se prestó para poder hacer el traspaso de fondos, una cosa más bien administrativa. Y por otro lado, el programa específico de atención social clínica, que tenía estos 4 puntos centrales, y como ustedes van a ver, aborda algunas de las necesidades que han aparecido en el transcurso de las otras presentaciones. Generar canales de comunicación efectivos, generar acciones efectivas para la contención social de la familia y los pacientes, acciones para afrontar la muerte digna, y el manejo del duelo, y cuarto, la supervisión clínica de los trabajadores sociales que implementaban el proyecto, que es justamente lo que se hace cargo de la última presentación. Es necesario plantear que ningún tipo de proyecto de esta envergadura puede gestionarse si no existen los pilares centrales de recursos humanos para armar el diseño, para reclutar la cantidad de personas que fue necesaria y para gestionar esas personas. Nosotros tuvimos que trabajar con 21 hospitales de la región de Santiago, y tuvimos que contratar 73 trabajadores sociales en el curso de 2 semanas, y por lo tanto eso implicó tener un saber asociado a la administración de personas, asociado a la gestión de recursos, y cualquier modelo que quiera replicarse en esta lógica debiera contar con el saber organizar esta dimensión de un programa de este tipo. Y respecto de la atención propiamente tal a las familias, habíamos dicho que un tema eran los canales de comunicación, y al respecto es necesario que se vele por los estilos y los contenidos de comunicación muy centrados en el paciente, para rebajar el estrés, tener capacidad de apoyo emocional y entrega de información oportuna y confiable, algo que no siempre es fácil de contar en la situación crítica de los hospitales, y además en el marco de los protocolos que guían quién entrega la información y cómo la entregan. Entonces, este es un tema que debe trabajarse muy a la mano con cada hospital, y es muy territorial, ¿no? La comunicación debe contar con técnicas específicas para poder ser efectiva. En este sentido, el rapport es muy importante, y también las reglas mnemotécnicas para relacionar conceptos vinculados con la comunicación compasiva, porque estamos hablando de temas muy sensibles, y además usar como estrategia reuniones familiares y videollamadas, lo cual implica una capacitación específica para los profesionales que no están acostumbrados a usar la tecnología como medio de intervención. Sobre el apoyo psicosocial, lo que nosotros hemos observado es que en la literatura y en la experiencia que nosotros desarrollamos, la estrategia de los cuidados paliativos es un recurso muy, muy útil para trabajar en pandemias de este tipo, y por lo tanto utilizamos este enfoque recuperando el PAP como primeros auxilios, la educación sobre la enfermedad, qué significa, cuáles son los ritmos, dentro de además la ignorancia que el contexto tenía, porque es una pandemia de la cual todavía estamos aprendiendo mucho. Habilitar a los
profesionales para enfrentar el estrés que ellos mismos viven, generar grupos de apoyo entre las familias y reconocer el sufrimiento emocional y social y espiritual. Esto como enfoque requiere ser capacitado en los equipos técnicos. Sobre la atención social clínica, el uso del videollamado con el desafío de generar vinculación afectiva con una tecnología que a veces es muy fría, y además, junto con atender el dolor social, el malestar subjetivo que tiene la familia, hay que gestionar lo propio que es, que se reconoce siempre del trabajo social, que es hacerse cargo del contexto en el cual ocurre ese malestar y por lo tanto generar redes, derivaciones, apoyar a la familia a llevar a cabo a veces el funeral en las condiciones precarias que el contexto requería. Y sobre el afrontamiento de la muerte digna, recuperar muy fuertemente la competencia cultural, desarrollar algunas acciones simbólicas para la despedida, no solo para los adultos, también para los niños y los adolescentes, que les cuesta entender mucho que una persona que dejaron de ver de un día para otro no está más. Proporcionar información sobre ciertos procedimientos de manera muy compasiva. En este sentido, creencias, rito y religión es un tema de capacitación que debe incorporarse en programas de este tipo, en el aspecto de asociar proyectos de legado para asistir a los pacientes, proveer apoyo emocional y señalar servicios de apoyo al duelo para que las familias puedan procesar un momento tan duro. Y sobre el tema de la supervisión clínica, que es algo que no se hace en trabajo social y probablemente no se hace a los funcionarios de la salud, como indicaba Germán antes, nosotros instalamos un dispositivo de apoyo permanente a los trabajadores sociales que estaban en el campo para acompañarlos, pero también para capacitarlos, ¿no? Entonces se establecieron capacitaciones iniciales y en la mitad del servicio sobre cuidados paliativos se apoyó la estabilidad emocional de los trabajadores, se generaron intervenciones para que pudieran hacer acompañamiento en la vida cotidiana y en ese sentido se hicieron supervisiones semanales por grupos de trabajadores sociales, porque a veces algunos se vieron afectados porque familiares de ellos habían muerto también, algunos de ellos se contagiaron, y por lo tanto hay una serie de dispositivos de apoyo que un programa de este tipo tiene que generar. Además, reflexiones sobre las intervenciones, cómo poder mejorarlas, y el apoyo general que un trabajador social de este tipo requiere. Un proyecto de esta envergadura, como decía, atendió muchos hospitales de toda la zona central, de la zona norte, de la zona oriente y salud sur de Santiago, y desarrollamos más de 12.000 intervenciones. Si ustedes se fijan en el cuadro, si bien un proyecto de este tipo, como fue diseñado originalmente, hubiera querido apoyar en campos que son de mayor dolor, como asistencia al fallecimiento, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que la mayor cantidad de intervenciones que se hicieron fue comunicar información sensible sobre el estado de los pacientes, ¿no? Más del 50% de las intervenciones estuvo orientada a eso. Y eso tiene que ver justamente con tratarse de un programa que no tiene ni el espacio físico ni los recursos suficientes para ser implementado. ¿Qué aprendemos de un programa de este tipo? Como ven ustedes, se atendió mucha gente, se intervino, este es un programa que fue exitoso desde la evaluación de quienes lo financiaron. Sin embargo, si un modelo de este tipo tiene como foco la comunicación de información médica sensible, requiere, por lo tanto, contar con un acuerdo y ciertos protocolos de cómo y quién va a transmitir la información, porque hay ciertas limitantes institucionales para poder hacer esto de manera pertinente y oportuna. Hay que establecer un canal interno de acceso a la información para poder transmitirla. Hay que asegurar que existan las herramientas para la comunicación digital, es algo que no está provisto en los hospitales.
y además tampoco está prevista el dominio de técnicas de intervención socioemocional de tipo digital. Aquí se abre un campo importante, no solo para el trabajo social, sino para todas las profesiones que hacen intervenciones de este tipo. Es necesario educarse y aprender cuáles son las potencialidades y cuáles son las limitaciones y los riesgos de una intervención de este tipo. Es necesario derivar, y para eso no contábamos con instrumentos precisos para hacer un análisis de riesgo de cada una de las atenciones que se hizo, por lo tanto eso también queda como desafío. Capacitar y sensibilizar a todos los equipos sobre la muerte digna con competencia cultural. Esto pareciera muy obvio, pero la verdad es que no es una competencia que exista en todo el personal de salud. No se cuenta con el espacio, los recursos y el tiempo adecuado, tanto para atender de manera integral a la familia y por otro lado para asegurar un acompañamiento adecuado para los funcionarios que estén necesitando supervisión. Entonces, este es un dispositivo que quedó en manos del gobierno para ser replicado en una situación similar como esta. Debiera institucionalizarse. Ofrecimos varias alternativas asociadas a dónde ubicarlo como un dispositivo que emerge en situaciones de crisis sanitaria como esta, y esperamos haber contribuido a la política pública con esta experiencia piloto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Muñoz. Con estas exposiciones finalizamos la ronda de la mesa de presentaciones y tenemos espacio para recopilar algunas preguntas, y yo particularmente me gustaría hacer una reflexión respecto de las distintas presentaciones y quizás con eso dar paso a algunas preguntas o eventualmente a una reflexión por parte de nuestro presentador y presentadoras. Quiero partir con una frase que anoté de Hélène Risor que me impresionó mucho, que es: el COVID no estalla para muchas personas, complementaría, sobre una normalidad calma. Nosotros encontramos en el estudio que hicimos en MIDAP, donde hicimos un seguimiento durante 35 días, cada día con mediciones de salud mental a través de celulares de las personas, con lo cual no pudimos llegar Soledad a la tercera edad, a las personas mayores, por el tipo de tecnología, pero observamos que las personas más vulnerables en términos económicos mostraban una recuperación más rápida en indicadores de salud mental. Y teníamos varias hipótesis bastante especulativas de por qué se daba eso, y es increíble cómo esa frase que te escuché decir recién nos explica. Y por eso insisto un poco en este complemento tan interesante entre los datos y las entrevistas en profundidad a las personas que tienen mucho que decir, que se esconden muchas veces detrás de los datos, y cómo las ciencias sociales tienen esa complementariedad, porque es bien interesante la idea de que, que las catástrofes no son características de sucesos, sino que son experiencias de personas. Y que lo que para una persona es una catástrofe porque impacta sobre una normalidad calma, para otra persona es una capa más dentro de una vida caracterizada por la incertidumbre, la dificultad y muchas veces la desesperanza. El concepto de desesperanza aprendida, que es un concepto clásico en ciencias sociales, aparece en mi mente en ese sentido. Y creo que nos hemos encontrado en el contexto de esta pandemia muy exigidos por generar investigaciones, intervenciones. Es bien, Carolina, bien impresionante, digamos, la envergadura de la intervención que ustedes armaron de una forma apresurada, digamos, y de una forma tan reflexiva al mismo tiempo de todos los componentes que tiene que tener, y cómo eso ahora está disponible afortunadamente para ser incorporado en política pública, porque nos encontramos sobre una situación que desnuda lo que desde el punto de vista del bienestar y la salud mental de las personas se relaciona con los determinantes sociales de la salud mental. Si se desnudan inequidades estructurales
Y ahí creo que hace sentido la diferencia que mencionaba Germán sobre estar enfermo no es lo mismo que estar cansado. Cuando Anita dice, soy fuerte pero estoy cansada, ¿sí? Y ese cansancio creo que es algo que todos hemos experimentado, sobre todo ahora en esta segunda ola. A mí me parece que esta segunda ola es muy distinta a lo que pasó el año pasado. Hay muchas diferencias. Entonces, hay un límite duro a nuestras estrategias muchas veces de intervención, por ejemplo, desde un punto de vista de la salud mental o de la enfermedad mental, que se topa con lo duro de la inequidad y de las desigualdades estructurales. Y yo creo que eso se relaciona también quizás con el desgaste de las personas llamadas al cuidado, que no necesariamente pueden ayudar a corregir los determinantes sociales del sufrimiento y del malestar, por ejemplo, a través de dispositivos individuales, ¿sí? Entonces, creo que esa frase para mí engloba mucho las diferentes experiencias, digamos. Estoy pensando también en el artículo de Nature que salió hace algunas semanas sobre cómo el efecto de las políticas de cuarentena y de confinamiento tienen efectos dependiendo del nivel de ingreso socioeconómico de las comunas en las cuales incluso las medidas más duras desde el punto de vista de la contención del COVID están absolutamente atravesadas por factores sociales. Y ahí ese probablemente es el principal llamado a las ciencias sociales, de poder contribuir desde una mirada que combina los múltiples métodos, la experiencia profesional, la escucha de las personas y también la agregación de información a través de estadística. Eso era una reflexión final que quería hacer, tratando de anudar algunos temas que salieron quizás transversalmente en las distintas perspectivas que nos enriquecen mucho. Y con eso dar la oportunidad a los miembros de nuestro panel a comentar, quizá en base a haber escuchado también la experiencia o las presentaciones de los colegas. No tenemos preguntas del público, así que podemos ocupar quizá este último tiempo de nuestra actividad hoy día para quizá elicitar algún diálogo entre ustedes. No sé si alguien quiere en particular tomar la palabra. Soledad, adelante. Gracias. Sí, tengo dos comentarios. Uno, con respecto a la corresidencia, que muy bien lo representó Helen, la profesora Helen Rizzo. Mi anterior proyecto Fondesis fue justamente sobre corresidencia intergeneracional, y es un tema muy importante en las personas mayores, porque efectivamente la corresidencia, por un lado, aumenta los contactos, pero no tenemos muy claro hasta qué punto, ¿no es cierto?, esto incide en la calidad de estos contactos que se dan al interior del hogar, en las experiencias también de abuso y de maltrato en personas mayores que sabemos que se han estado incrementando. Entonces creo que ahí hay como, yo más bien, mi comentario tiene que ver como con abrir preguntas, ¿no es cierto?, donde nosotros debiéramos entrar a seguir estudiando. Y el otro tema, claro, que los grandes números ocultan lo que pasa con las minorías, y yo diría que este tipo de investigaciones como cuantitativas, como yo mostré yo, también nos deja ver bien claramente la otra realidad, ¿no es cierto? La minoría son el 15%, 18% de las personas que viven solas. Y diversos estudios han mostrado que efectivamente las personas que viven solas, hombres, y que de menores recursos, es el grupo poblacional de adultos mayores más vulnerable. Y bueno, hay políticas que hoy día, bueno, por ejemplo, la universidad está embarcada, ¿no es cierto?, en el proyecto de la Fundación Conecta Mayor, que intenta justamente proveer de dispositivos digitales a las personas principalmente que viven solas, porque son efectivamente las más vulnerables y a las que también habría que prestar atención como un grupo específico. Eso. Muchas gracias, Soledad. Alex. Sí, Carolina, adelante. Sí, también me gustaría comentar algo que incluso conversamos cuando nos juntamos la primera vez para armar este panel, y es que tanto la investigación de Sole como Helen, y también lo que nos plantea Germán, indica
o es la expresión de cómo las familias y la gente, los trabajadores viven sus problemas en el mundo privado, y que refleja efectivamente el estado de tipo familiarizado en el que estamos insertos, ¿no? Y que, por otro lado, un programa como Reconectando, frente a la incapacidad real de las personas de poder enfrentar una situación dramática, es el Estado el que se pone para, desde una perspectiva no familiarizada. No le pedimos a las familias que averigüen sola, no le pedimos a los profesionales que resuelvan su burnout solo, sino que es un programa que ofrece canales para poder atender desde la oferta pública una necesidad que es transversal a la sociedad. En ese sentido, me parece que lo que podemos ver acá es un desafío importante en un momento en que vamos a cambiar nuestra constitución, a cómo queremos y qué tipo de estado de bienestar queremos generar para atender problemas que, siendo privados, deben resolverse de manera pública. Eso quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, me dicen que estamos en el tiempo, así que muchas gracias a los panelistas por sus interesantes presentaciones y doy la palabra nuevamente a Claudia Saiz. Muchas gracias, Alex. Habiendo ya finalizado nuestra mesa redonda, queremos reiterar nuestros sinceros agradecimientos a todos nuestros expositores, Soledad Herrera, Helena Rizor, Germán Morales, Carolina Muñoz, y a ti, Alex, por haber moderado esta discusión. Agradecemos también a todos quienes nos acompañaron y participaron de nuestra inauguración del año académico 2021, y les deseamos a todas y todos una muy buena tarde, que estén muy bien y muchas gracias.